Muy buenas tardes. Hemos enviado el formulario de asistencia para poder registrarse y en unos minutos estaremos empezando con la conferencia el día de hoy, relacionando todo con lo que corresponde a investigación cualitativa, la parte epistemológica y sobre todo la importancia de una pregunta de investigación en el aspecto cualitativo y las técnicas y análisis. Compartiremos también el día de hoy un material bastante interesante para que puedan ustedes complementar la conferencia del día de hoy. Sean bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya desde la Biblioteca Central Pedro Zule para dar inicio a esta conferencia. Ya estamos listos, muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos. Estamos reunidos aquí desde la plataforma que nos une ahora virtualmente con un tema muy importante. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Es una conferencia de la Biblioteca Central Pedro Zule que el día de hoy estará pues muy contento y alegre de compartir un tema muy importante. El día de ayer hablábamos acerca de los paradigmas de investigación, los enfoques, la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y, por supuesto, lo que a partir de la complementariedad, de la unificación de criterios, se está poniendo muy ahora en tela de emprender investigaciones de este tipo, la investigación mixta.
El día de hoy vamos a referirnos ya a la investigación netamente cualitativa. La investigación cualitativa que nos va a permitir, sin duda, tener un alcance de un panorama muy general, por supuesto, y que estaremos también con ustedes haciéndoles partícipe de un material interesante y lo vamos a compartir luego en el chat y posteriormente también ustedes podrán registrarse, ¿no?, como ya hemos mencionado, en el formulario de asistencia para que de esa manera puedan ustedes recibir los materiales correspondientes. Entonces, vamos a nuevamente a compartir el formulario de asistencia para quienes ingresaron posteriormente al inicio. Entonces, ya estamos listos para empezar. Bien, la investigación cualitativa. Miren, frente a un panorama de búsqueda de interpretar la relación entre el sujeto, objeto de investigación, para interpretar y comprender a través de las ciencias en la búsqueda de soluciones que presenta nuestra sociedad, tenemos justamente paradigmas. El primero, muy utilizado, el paradigma cuantitativo. Sin embargo, se abre todo un mundo importante para poder relacionar al sujeto y objeto de investigación y su comprensión ya a través del paradigma cualitativo. La epistemología, justamente, es una de las pocas ciencias que permite al ser humano buscar y comprender el mundo y esa relación entre sujeto y objeto dentro de perspectivas muy variadas, con el propósito de generar, interpretar y transmitir nuevo conocimiento. Es aquí en que aparece como una alternativa, como un modo de poder interpretar y transmitir conocimientos nuevos, el paradigma cualitativo, conocido también como paradigma interpretativo. Hoy vamos a ahondar brevemente en los pormenores de esta corriente cualitativa, de esta opción cualitativa. Esta perspectiva, ya concebida como metodología de investigación, es una nueva forma de ver el mundo porque aporta de modo muy significativo una experiencia subjetiva de los hechos en su estado natural, es decir, tal cual son percibidos, y se establecen formas de lograr y alcanzar el conocimiento. Entonces, ya el paradigma cualitativo interpretativo se convierte en una corriente epistemológica como una de las alternativas en los procesos de investigación. Y esto es muy importante porque aparece para poder llenar brechas o, en todo caso, complementar el trabajo realizado a través de lo cuantitativo. Así es. Este conocimiento, desde el punto de vista epistemológico, viene a ser un constructo teórico, interpretativo y subjetivo que el ser humano, sujeto cognoscente, da a través de la observación inicial
y de la interacción recíproca con el objeto de estudio. Y se va a regir por diversos patrones o estilos de pensamiento determinados, ya sea a través de la propia experiencia, de la razón o del modus vivendi, es decir, de las vivencias. Es así que para la investigación cualitativa, la obtención de conocimientos está dado por un estilo de pensamiento vivencialista, abriéndose camino para una interpretación y comprensión profunda de los fenómenos sociales a través de la intuición y la conciencia del yo interno, es decir, la conexión entre la conciencia, los sentimientos y el ser, aspectos que poco o nada o que ha excluido la investigación cuantitativa, que va a preferir la cuantificación, la sistematización de los datos, etc. ¿Qué relación existe entre el investigador y el objeto de estudio? La relación existente entre investigador y objeto de estudio bajo este paradigma, el paradigma cualitativo, es de una participación democrática y sobre todo comunicativa. Esa participación democrática y de interacción comunicativa entre el investigador o equipo de investigación y los sujetos investigados. De esta manera, se va a construir el conocimiento colaborativamente, armónicamente y de manera dinámica. La reflexión aquí abre paso a la posibilidad de un mejor análisis y tratamiento de las ideas y percepciones a través de matrices de análisis de contenido, triangulaciones de investigadores y de métodos. Siempre hemos escuchado, y seguramente no es muy ajeno a ustedes, el término triangulación. Y a veces no lo comprendemos. El término de triangulaciones de investigadores, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que las percepciones que se van a tomar en cuenta por un sujeto que investiga puede ser corroborado con otros. Es decir, en el campo de la educación, por ejemplo, si un investigador observa una determinada conducta o un determinado modo de proceder de un docente y los estudiantes en el marco del cómo aprenden, esa percepción que tiene el investigador docente no va a ser tal cual o similar a la percepción que tenga dentro de un equipo multidisciplinario, por ejemplo, un psicólogo, a la observación que pueda dar de esa misma situación otro profesional, por ejemplo, un médico. Es decir, se van a triangular, se van a contrastar las opiniones de los diversos investigadores dentro de un equipo. También se contrastan las opiniones de los participantes con el marco referencial teórico, porque recordemos, el marco referencial teórico es muy importante en el proceso
de investigación. A lo largo de todo el proceso de investigación debe estar sustentado por un marco referencial teórico. Aquí tenemos algunos fundamentos teóricos conceptuales distintivos propios de la investigación cualitativa. En una investigación cualitativa no existe realidad objetiva, no hay realidad objetiva. La misma, esta realidad se va a construir socialmente a partir de los actores o los denominados informantes claves. No es por lo tanto, miren, no es por lo tanto la realidad objetiva que se observa, sino aquella que se va a ir construyendo a partir de los mismos actores, a partir de los sujetos de investigación. El conocimiento surge de las personas que participan de manera activa en el proceso de investigación, en el estudio de investigación. Es diferente en cuanto referimos al enfoque cuantitativo que el día de ayer veíamos. Entonces, la tarea primordial del investigador es entender e interpretar el mundo de los participantes en base a sus experiencias y visiones del entorno donde se desenvuelven. Muy importante la labor del investigador en esa interpretación, en el tratar de entender el mundo de los sujetos de investigación. Y, como hemos mencionado en una primera sesión el día de ayer, este investigador debe estar totalmente preparado para la acción de investigación de este enfoque cualitativo. Debe tener una preparación determinada, debe tener una excelente experiencia para no quedarse en el camino y proseguir la tarea investigatoria. El investigador y los participantes interactúan de modo constante y dinámico durante todas las etapas de la investigación. Es decir, ya no es simplemente el momento en que el investigador y los participantes se encuentran para poder llenar una encuesta. Ya no, sino más bien van a interactuar a través de la observación, a través de la entrevista, de una entrevista a profundidad, a través de los famosos focus group. Van a interactuar constantemente y de modo dinámico. Esto es un elemento fundamental y distintivo de la investigación de enfoque cualitativo que distingue de lo cuantitativo. Por lo tanto, la investigación es un producto mosaico que resulta de valores culturales, étnicos y, por supuesto, del investigador. Y es un producto amplio, holístico, integradora. No deja de lado información novedosa alguna que puede surgir en los momentos de la pesquisa, en los momentos de la investigación como tal. No deja de lado
ninguna forma, ningún modo que aparece a través de la interacción del investigador con los sujetos investigados. Entonces aquí la importancia de estos fundamentos conceptuales que distinguen el enfoque cualitativo del enfoque cuantitativo en un proceso de investigación. Los objetivos del estudio pueden cambiar en base a las vicisitudes durante el recojo de la información con los sujetos significantes, la muestra de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos de investigación están en constante variación. Es por eso que este enfoque es dinámico. De acuerdo a los percances, a las circunstancias que se puedan dar durante el recojo de la información valiosa de los sujetos de investigación de nuestra muestra de estudio, que en el campo cualitativo no es amplio, sino más bien es una muestra no tan amplia, pero muy significativa. Estos objetivos del estudio tienden a cambios, no son como tal. En el camino pueden ir variando, pueden ir cambiando. Esa es otra de las diferencias, eso es otro de los fundamentos teóricos conceptuales que tiene como fundamento la investigación cualitativa. Además, no parte de supuestos verificables o hipótesis. Eso es la riqueza también que tiene la investigación cualitativa. No parte de supuestos verificables o hipótesis, ni de variables medibles cuantitativamente, sino que analiza la información subjetiva que no es posible de detectar a través de los modos cuantificables. Ese análisis está relacionado con afectos, valores culturales, motivaciones, entre muchos otros. Es un tipo entonces de investigación que permite analizar a través de los sentidos y de la inducción. Bajo cualquier paradigma, las preguntas de investigación son importantes. Bajo cualquier paradigma. Sin embargo, es de suma importancia en cuanto a estudios cualitativos propiamente dichos. Va a determinar una pregunta de investigación planteado inicialmente el tema de interés, el resto de la toma de decisiones durante el proceso que implica una investigación. En los estudios cualitativos, la pregunta de investigación va a condensar aspectos teóricos, metodológicos y empíricos, pero sobre todo se constituye como eje transversal del proceso de indagación. Entonces, la pregunta de investigación es
fundamental, es de gran importancia bajo el enfoque de los estudios cualitativos. Fíjense ustedes, ok, vamos a compartir nuevamente el link para que puedan registrarse. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bien. Fíjense, las preguntas de investigación están relacionados y en interacción con los objetivos. A su vez, con el marco conceptual, con la metodología y, por supuesto, con la validez y confiabilidad que permite recoger a través de técnicas e instrumentos válidos y confiables los resultados de la investigación y que permiten, a través de metodologías cualitativas, la ampliación y su comprensión. Ya no solamente servirá para medir el objeto de conocimiento, sino para ampliarlo y comprenderlo significativamente. Las metodologías sirven entonces para poder ampliar y comprender sobre todo las preguntas como ¿cómo da clases un profesor? ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para que sus alumnos aprendan? Son preguntas de investigación que buscan ampliar y comprender el problema. No buscan conocer de manera general. Por el contrario, pretenden comprender ciertas particularidades, ciertos modos peculiares, o tal vez por qué actúan de cual o tal manera. Es decir, cuáles son los motivos que los llevan a realizar acciones frente a un contexto, a una situación determinada. Por lo tanto, las preguntas de investigación en las metodologías cualitativas sirven para su amplificación y su comprensión. Vamos aquí a compartir ahora, vamos a compartir lo que debemos tener en cuenta en el momento de formular preguntas de investigación cualitativa propiamente dicha. Hay que considerar que al inicio de la pregunta debe, al inicio de la pregunta, al inicio de la pregunta debe incluirse los términos tales como
¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Son los pronombres interrogativos de uso muy frecuente en cuanto se refiere a la elaboración de preguntas en una investigación cualitativa. Cada palabra marca la diferencia al dar forma a lo que se está preguntando con exactitud. Además, al formular las preguntas de investigación cualitativa, se debe evitar realizar suposiciones. La investigación cualitativa no busca necesariamente definir términos, como sí sucede en un estudio cuantitativo, en los estudios cuantitativos. Tenemos nosotros las definiciones operacionales, por ejemplo. Sino, por el contrario, contiene palabras abiertas para que el significado pueda ser cuestionado y desarrollado. Se debe realizar preguntas breves y emplear conceptos descriptivos. Las preguntas tienen que estar redactadas de una manera clara y directa, pero al mismo tiempo necesitan precisión, necesitan precisar qué es lo que se está tratando de investigar. ¿De acuerdo? Breves, empleando conceptos descriptivos, pero redactadas de manera clara y directa. Hay que reconocer que las preguntas de investigación son la parte más importante, la luz que guía todo estudio y cada paso en el proyecto de investigación. Por lo tanto, debe haber congruencia entre las preguntas de investigación y la metodología específica. Para formular preguntas de investigación en la perspectiva, en el paradigma cualitativo, debemos considerar que la conclusión, ok, Linda Giovanna, vamos a compartir nuevamente en breve la lista de asistencia. La conclusión de un estudio de investigación cualitativo va a responder a la pregunta o a las preguntas planteadas, es decir, debe llenar un vacío del conocimiento, debe cerrar una brecha del conocimiento. Eso es muy importante. Debemos identificar con claridad el fenómeno de interés. Por consiguiente, es necesario determinar a qué o a quién se dirigen estas preguntas. Las preguntas adquieren una estructura o forma diferente y dependen de qué posición se adopte, lógicamente, por parte del investigador en relación con el tema o con el problema. Eso hay que considerarlo siempre. Estas son pautas en la formulación de preguntas en cuanto a una investigación cualitativa. Vamos a compartir ahora, nuevamente nos han solicitado aquí Linda Pongoalba y vamos a hacerles llegar nuevamente el formulario de asistencia. Muy bien, además agradecemos a cada uno de ustedes por su disposición, su tiempo de compartir
dos elementos tan importantes que clarifican el panorama del mundo académico, clarifican y permiten llevar un proceso de investigación, ya sea de pregrado, de posgrado, de un modo mucho más claro, con mayor claridad, con mayor visión, que muchas veces no lo tenemos como tal y estamos dubitando, es decir, estamos muy dudosos de qué hacer, de cómo lograr el proyecto de investigación. Hay que identificar claramente el fenómeno de interés. ¿De acuerdo? ¿A qué o a quiénes está dirigida estas preguntas? Lógicamente, adquieren una estructura, una forma distinta dependiendo de la posición que adopta el investigador en cuanto al tema o problema a investigar. Vamos ahora a hurgar, a poder visualizar algunas técnicas, ¿ya? Algunas técnicas de análisis en cuanto a la investigación cuantitativa. Técnicas de investigación y de análisis. Entonces aquí también nosotros debemos tener muy en claro que para el paradigma cualitativo, y es su distinción, se debe considerar, en primer lugar, esa diferenciación del modo de observar, del modo de ver al sujeto de investigación y esa interpretación que debe darse a partir de la interacción constante, a partir de una interacción dinámica, holística, entre el objeto y el sujeto de investigación. Entonces van a aparecer una serie de técnicas, como las entrevistas en grupo, llámese entrevistas estructuradas, no estructuradas, los métodos de observación bajo el enfoque cualitativo, la investigación etnográfica, el análisis de redes sociales, actualmente muy en boga. Entonces, esto va a permitir tener nosotros un modo de llegar a los sujetos de investigación y tratar de extraer de ellos la información de manera profunda y hacer su análisis, su interpretación. Seguramente que han escuchado hablar del Atlas T, el Atlas T. ¿Qué es el Atlas T? Luego vamos a compartir un material con ustedes que permite un mejor panorama y que vincula también la realización de el recojo y el trabajo de análisis con técnicas de investigación cualitativas, teniendo como un aliado el Atlas T, que viene a ser una herramienta que nos va a permitir la sistematización de la información en cuanto se refiere al enfoque cualitativo. Vamos entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí una tablita que, como hemos mencionado, muchos creen, esto es reciente del siglo XXI. No, es del siglo XX. Recuerden ustedes que los inicios de la investigación se tuvo muy en cuenta el paradigma cuantitativo bajo el enfoque que permitió el avance del positivismo. Sin embargo, está presente también las perspectivas de investigación
bajo el enfoque cualitativo. Tenemos la perspectiva distributiva, la perspectiva estructural y la perspectiva dialéctica. Asimismo, Carolina dice, disculpe, ¿qué páginas web nos recomienda para iniciar los cursos de tesis? Ya, ok. Sí, vamos a tener en una reunión próxima el uso de las herramientas. Me imagino que te refieres a eso, ¿no? A las herramientas de inteligencia artificial que nos van a permitir un acelerado manejo de la información, tener la información mucho más rápido y que va a hacer que el proceso de investigación sea más ágil. Con esto no estamos diciendo que entreguen a la inteligencia artificial la redacción de sus proyectos y tesis, ¿de acuerdo, Carolina? Sino que vamos a orientar a cómo utilizar desde el inicio, desde cero, las herramientas de inteligencia artificial como aliado, como un medio, ¿ya? Como un aliado, como un instrumento para poder desarrollar las tesis, tanto de pregrado como de posgrado, de manera más ágil. Ya eso lo vamos a brindar ya en el siguiente mes. Estamos cerrando, parece mentira, estamos cerrando. Sí, vamos a través de su correo electrónico, le van a hacer llegar una serie de invitaciones ya para nuestras próximas reuniones. Entonces, fíjense, los niveles y operaciones del dominio científico, el nivel de la sociedad, la pregunta, miren aquí, ¿qué importancia tiene, no? Entonces aquí, la pregunta, ¿cómo se inicia la pregunta bajo estas perspectivas de investigación? La técnica paradigmática y el nivel de lenguaje que se emplee. Ustedes saben que bajo el paradigma cualitativo, por ser netamente de interacción lingüística, comunicativa, el nivel del lenguaje es netamente importante, muy importante, es vital. Por ejemplo, la perspectiva distributiva tiene dentro del dominio científico los niveles tecnológico y la comprobación. ¿Qué nivel de sociedad? Son elementos, unidades, y la pregunta a utilizar es el cómo. La técnica paradigmática será la encuesta para poder saber el cómo. El nivel de lenguaje es semántico referencial. Se va a tratar de comprender los hechos. Por eso, el cómo. Cuando vamos desde la perspectiva estructural, estamos ya dentro de un nivel, fíjense, metodológico de construcción. Por lo tanto, las relaciones entre los elementos, marcando la estructura, y la pregunta que vamos a utilizar es el por qué. Y para dar respuesta a ese por qué, a través de una técnica del paradigma cualitativo, el más importante es el conocido como focus group o grupo de discusión. Y el nivel de lenguaje, además de ser semántico, será estructural, porque ya no solo vamos a clarificar hechos, sino opiniones. Vamos a tener las opiniones de un grupo de discusión. Y ya desde la perspectiva dialéctica, estamos en el nivel epistemológico, en el nivel de conquista. ¿Qué quiere decir esto? Relaciones ya no entre unidades, elementos, sino más bien
entre estructuras. Ya no respondemos al cómo ni al por qué, sino más bien para qué, para quién o para quiénes. La técnica del paradigma cualitativo aquí, la técnica será el socioanálisis. Y el nivel del lenguaje es el pragmático. El nivel del lenguaje pragmático está relacionado con, más que el decir, el hacer. Entonces aquí tenemos esas perspectivas de investigación importantes para considerar dentro del modelo cualitativo. Clasificación de técnicas, según este mismo investigador Ibáñez, tenemos aquí la técnica, la estructural, un grupo de discusión, por lo tanto, tenemos el discurso integrado, de desarrollo completo, y tenemos un contexto situacional dentro del plano de la enunciación. El grupo se disuelve a finales de la reunión, ¿no? Es decir, vamos a tener, luego de un discurso integrado, ya un discurso dentro de un contexto amputado, que como se denomina, que se va a disolver al término de la reunión. La perspectiva estructural, la entrevista abierta, y tenemos nosotros el discurso integrado nuevamente y el desarrollo completo. Reducción de la red de relaciones sociales a la interacción entrevistador-entrevistado. En una entrevista abierta que permite repreguntar, que permite ir más allá de preguntas cerradas, sino más bien de mayor amplitud. Y tenemos el análisis de texto de desarrollo completo, en un contexto situacional censurado, porque se va a analizar el texto que pueda desarrollar, en este caso, los investigados. Y la distributiva o encuesta nada más permite respuestas fragmentadas. La reducción de red social, la interacción entrevistador-entrevistado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos modos se tienen al clasificar una serie de entrevistas, una serie de técnicas, una serie de técnicas que permiten la interacción entre el entrevistado, entre el investigador y el entrevistado. Y aquí tenemos el dato de la entrevista en profundidad. Como habíamos dicho, la entrevista puede ser entendida como un diálogo. Es una mezcla de conversación con preguntas insertadas. Es un modo de conversar, pero que trae consigo preguntas que permiten al investigador el recojo de las percepciones de los sujetos o de la muestra. En la entrevista en profundidad, que sirve para la captación y la producción de discursos, se busca la continuidad del discurso. No estamos cerrando, sino más bien tratando de hacer continuo el diálogo. Por ello, el juego pregunta-respuesta es relativo. No se espera de inmediato una respuesta que cierre, sino más bien que abra la puerta a seguir con ese diálogo, con preguntas como ¿y por qué crees que es así? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Qué te hace pensar ello? Esta entrevista a profundidad va a lograr realmente la continuidad del discurso y nos va a permitir captar
mucho más a detalle las percepciones de los sujetos de investigación. La entrevista a profundidad. En cuanto a la forma de obtener la información, el tipo de entrevista. Sí, a ver, me dice Erika, si se está actualmente aplicado en las tesis actuales de pregrado o posgrado, por supuesto. Por ejemplo, en el campo de la educación, en el campo de las ciencias sociales, incluso en el campo de ciencias de la salud, en enfermería, ¿ya? En trabajo social, en psicología, está siendo empleado actualmente. El tipo de entrevista más utilizada es la entrevista cara a cara. El entrevistado expone verbalmente sus respuestas y el entrevistador las registra, ya sea de forma escrita, a través de un cuestionario o con grabadora. Aquí se asegura que el sujeto elegido sea quien conteste las preguntas y no otro. ¿De acuerdo? O sea, es cara a cara. Se mantiene la conversación, ¿ya? En un tiempo necesario para terminarla y se obtienen los datos de modo directo. Según el número de entrevistados, tenemos también, diferenciamos, vamos a hacerle llegar a continuación un correo personal y también un número para que puedan ustedes hacer alguna consulta. Con mucho gusto estaremos dándole respuesta. Aquí diferenciamos la entrevista individual, la más común, en la que se intenta que no haya desviación en las pautas de interacción de la entrevista por la presencia de otras personas, respetando el esquema de examen o confesión. Y por otro lado, las entrevistas de grupo, entrevistas grupales. Se utilizan para grupos muy homogéneos, por ejemplo, adolescentes, por ejemplo, pacientes, por ejemplo, familiares, ¿ya? No variopintos, sino más bien grupos muy, muy homogéneos. La entrevista en profundidad, sí, me dice aquí Aníbal Torres, en la Facultad de Administración, ya están establecidas como directiva, inclusive cuentan con su tabla de contenidos específica, por supuesto, hacer también parte de una ciencia social. Entonces, miren, fundamentalmente para producir discursos y en esa búsqueda de continuar el discurso, el diálogo recupera su significado etimológico. La entrevista deja correr, es decir, no se cierra, sino más bien el discurso continúa. Para hacerlo se debe crear un clima propicio en que el entrevistado se sienta cómodo y pueda expresarse con libertad sobre el tema objeto de la entrevista. Eso es muy importante. El grupo de discusión, muy conocido, miren aquí, a diferencia de las muestras entre los cuantitativos, sí es cierto, ¿no? Nosotros tenemos una población que puede ser finita o infinita, ¿de acuerdo? Muy amplia, y sacamos una muestra probabilística por lo general o por conveniencia para el enfoque cuantitativo, representativo y que pueda llevar a una generalización, pero no en el caso cualitativo. En el caso cualitativo, si usted tiene, por ejemplo, a ver, yo quiero analizar cómo los docentes de una determinada institución educativa logran que sus estudiantes mejoren, por ejemplo, allí, mejoren su hábito lector. Yo no voy a ver lo que sucede en una muestra amplia, sino más bien en un contexto determinado. Podré simplemente escoger a ciertos docentes, pueden ser 5, pueden ser 10, para hacer ese trabajo. En cambio, cuando estamos en el modo cuantitativo,
no nos permiten ello. Para hacer nosotros un trabajo cuantitativo, necesitamos por lo menos trabajar con una muestra representativa, mucho más amplia, porque el trabajo del recojo de datos no es lo mismo. El grupo de discusión, también denominado como grupo focal, en término norteamericano, en el idioma anglosajón, focus group. En su formulación teórica y en su desarrollo metodológico, ha sido, sin embargo, desarrollado en España. Ya esto, justamente por Ibáñez, que hemos mencionado y que a continuación voy a compartir un artículo que tiene que ver con él, por Alfonso Ortiz y Ángel de Lucas. ¿Ya? Ángel de Lucas. Muy bien, entonces, ese es el grupo de discusión. ¿Cómo se clasifican? Miren, técnicas de observación participante, de manera interna, el rol del investigador cuál es y su grado de implicación. Pasiva, activa, participación pasiva, participación encubierta, participación moderada, participación activa. Tenemos también los procedimientos analíticos. Aquí cuando vamos a trabajar ya el análisis cualitativo. Fíjense ustedes, el recojo de datos, la exposición de datos en figuras matrices, la reducción de datos con códigos memorándum, las conclusiones y la verificación. Aquí es de mucha utilidad la herramienta del Atlas TIC. El análisis cualitativo es un proceso circular. Por lo tanto, ese análisis cualitativo va a conllevar clasificación, descripción, conexión en el trabajo de análisis como un proceso circular. Hay mucho más, por supuesto que hay mucho más, y vamos a seguir nosotros compartiendo con ustedes. Ahora vamos a compartirles, vamos a darles, vamos a brindarles ya aquí un material. Vamos a sacarlo de una vez y lo vamos a compartir aquí para que ustedes lo puedan descargar ya de inmediato. ¿Mm? Aquí está. Ahí lo tenemos. Sí, la grabación va a ser enviada también a ustedes, llenando este formulario. Bien, así es. Fíjense, vamos a compartir ya para culminar el material que acabamos de entregarles a ustedes. ¿Ya? Tenemos aquí, vamos a compartirlo para que ustedes tengan una mejor mirada. Y aquí está. Fíjense ustedes, ahí tenemos, ese es el libro. ¿De acuerdo? Es un PDF y que dice la investigación cualitativa, técnicas de investigación y análisis con Atlas TIC. ¿De acuerdo? Y ahí está. Son 178 páginas que ustedes pueden dar cuenta, fíjense, y va a ser de mucha utilidad. Simplemente vamos a mencionar los temas, ¿de acuerdo? Fíjense. Acá lo tenemos. Ahí está, miren. La investigación cualitativa en su primera parte, perspectivas de la investigación. Luego tendremos el diseño de la investigación cualitativa, la producción de datos primarios, la entrevista a profundidad,
el grupo de discusión, las técnicas de observación. Luego viene la observación y sistematización y el análisis cualitativo. La codificación, el análisis, el tratamiento de datos, la reducción de datos, los métodos en el análisis cualitativo, la interpretación y la teoría, el control en la investigación cualitativa, y la parte 3, el análisis cualitativo con Atlas.ti. Exactamente lo que muchos necesitan. Sí, también vamos a enviarles por correo. Voy a enviar ahora aquí, ¿de acuerdo? Miren, voy a compartir con ustedes a continuación. A ver, voy a enviarles en estos momentos. Tienen ahí mi correo personal, ¿de acuerdo? Si quieren hacer alguna consulta, con mucho gusto, con mucho agrado, podemos darle alguna orientación, compartir, con mucho aprecio, con mucho gusto. El número personal también, y ahí lo tenemos. Muy bien, queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. El día de mañana hablaremos de la investigación mixta. ¿Ok? Miren, hemos tenido ayer el panorama de la investigación cuantitativa, hoy día la cualitativa, mañana estaremos abordando ya la investigación de tipo mixta, es decir, aquella que involucra, ya, aquella que va a involucrar ambos modos, lo cualitativo y lo cuantitativo. Ya, entonces, vamos a buscar en estos momentos el link, a ver, el link correspondiente para poder, vamos a copiarla, para que ustedes de inmediato lo tengan y puedan participar directamente. A ver, vamos a poner aquí. Ya estamos. Ese es el acceso por el Zoom para el día de mañana. También a las 5 de la tarde estaremos con ustedes. Sí, escriban y muy bien, sí, el día de ayer y ya tenemos la grabación, se la vamos a compartir a los correos que ustedes hayan llenado ya con su, llenando el link de asistencia. El libro, sí, el libro lo volvemos a compartir, ya, para ahí quienes están solicitando. Esto es, vamos a compartir 3 textos, a ver, ayer habíamos compartido 2 más, para quienes no estuvieron, aquí se van 3 regalitos, porque alguien dijo, profesor, muchos se esconden, ¿no? Porque aunque les parezca mentira, siempre hay que compartir, siempre hay que tener esa gracia de compartir lo que también nosotros accedemos a través de otros colegas, a través de otras capacitaciones, a través de el acercamiento que tenemos con la comunidad científica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos veremos el día de mañana. Los espero el día de mañana entonces a las 5 de la tarde. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy. Se despide un amigo de ustedes. Ahí tenemos a Rubén Valdivieso. Saludos, saludos a Yumi, a Edson, a cada uno de ustedes. Nos veremos, Dios mediante, el día de mañana y de esta manera estaremos poniendo fin a nuestras reuniones del mes de febrero. Se nos fue febrero. José Cavani, ¿cómo no?